Comúnmente, cuando escuchamos el término alto rendimiento, tendemos a asociarlo rápidamente con el ámbito deportivo, porque claro, las redes sociales y los canales de comunicación nos proporcionan noticias e información constantemente de deportistas extraordinarios que provocan mucha admiración y mueven a una gran masa a seguirlos e imitar las disciplinas que ellos ejercen. Estos grandes atletas provienen de disciplinas tan variadas como diferentes entre sí, como el atletismo, fútbol, natación, básquetbol, gimnasia olímpica, tenis, etc. Sin embargo, a pesar de que las disciplinas pueden ser bastante diferentes, tienen algo en común, y es que todos sus grandes exponentes han desarrollado una gran fortaleza mental caracterizada por el control y dominio de emociones frente a diferentes escenarios y rivales. En una entrevista que se le hizo a Cristiano Ronaldo, donde destacaban todas las múltiples virtudes que lo destacan, se le preguntó cuál creía él que era la mayor. Y así fue su respuesta. Todos dicen, Cristiano es el jugador más completo, el que mejor pega con la derecha, el que mejor salta. Para Cristiano, ¿cuál es la mejor virtud que tienes? La mente. Sin duda que el control mental es por lejos la más poderosa herramienta por la que destaca este ícono del deporte. No obstante, este alto rendimiento mental es completamente aplicable en todos los escenarios imaginables, donde se requiera la intervención humana para obtener un resultado. Y nos referimos a actividades tan diversas como el cultivo de la tierra o el liderar un equipo de astronauta, pasando por oficios u profesiones como la albañilería, la enfierradura, medicina, ingenierías múltiples, encargados de aseos, cocineros, etc. O el maravilloso y trascendental rol de mantener un hogar y educar a los hijos, el cual es sin duda uno de los más desafiantes y demandantes. En todos y cada uno de ellos, la concentración y las buenas respuestas y acciones frente a conflictos o momentos complicados son los que marcarán la diferencia entre hacerlo deficientemente, solo hacerlo, hacerlo bien o hacerlo de manera relevante y marcando la diferencia con el promedio. Pero debemos hacer un alcance muy importante frente a lo que llamamos potencial y al resultado del desempeño que realizamos. Y para exponerlo eficientemente utilizaremos ejemplos amigables y entendibles. Usaremos ejemplos del área del deporte. Se dice que la performance o rendimiento de un jugador o deportista es su potencial menos sus interferencias. O sea, si planteamos que los aspectos esenciales que definen a un deportista son lo técnico, lo físico, lo médico, lo táctico, lo mental y lo psicológico, en cada una de estas áreas, los deportistas pueden desarrollar un alto potencial, pero al mismo tiempo pueden tener interferencias, las cuales pueden ser momentáneas, temporales o permanentes. Vamos a ver algunos ejemplos. Un deportista puede tener un potencial físico superlativo, pero si el nerviosismo de enfrentar una competición no lo dejó dormir bien durante las últimas semanas, podría salir a la cancha con interferencias como músculos fatigados o tendones más propensos a sufrir una lesión. Pero también podría tener un potencial técnico muy alto. Pero si consideramos el caso de un futbolista que solo es hábil con una sola pierna, su performance o desempeño técnico tendrá interferencias si su marcador siempre lo obliga a jugar con su pierna menos hábil. Pero si analizamos los aspectos mentales y psicológicos, que pudiesen parecer lo mismo pero no lo son, porque mentalmente una persona puede creer que es el mejor jugador del mundo y hacer mucho esfuerzo personal para lograrlo, pero si psicológicamente no está dentro de los parámetros médicamente considerados como normales o mínimos requeridos, nos encontramos frente a una persona poco enseñable y de comportamientos irregulares que evidencian una imposibilidad de ser parte de una élite deportiva. Así entonces nos damos cuenta que el aspecto psicológico y el mental son diferentes e independientes entre sí. Pero centrémonos en el aspecto que nos convoca, al menos en esta cápsula,
el control y dominio mental, el cual es como la base, los cimientos o la piedra angular que da sustento y fortaleza al resto de las virtudes de un deportista. Y acá debo hacer un paréntesis y dar una opinión personal proveniente de la experiencia que he tenido al trabajar con diferentes deportistas y equipos deportivos en mi país. Y es que a pesar de que todos saben y aún más declaran que trabajar el aspecto mental es clave y esencial, es insólitamente poco, deficiente y en muchos casos hasta nulo lo que realmente se hace y la frecuencia y dedicación que se le presta. En una conferencia dada por Rafael Yuste, neurobiólogo español, ideólogo del proyecto BRAIN, que es un proyecto insignia de los Estados Unidos, impulsados por el expresidente Obama, dijo que para las grandes potencias mundiales llegar a la Luna fue en su momento el ícono que marcaría la diferencia entre los países que irían a la vanguardia. Luego fue el mapeo del genoma humano. Hoy, y por mucho tiempo más lo será, el nuevo paradigma es lograr entender cómo funciona nuestro cerebro, ya que en la medida que conozcamos los secretos que se esconden en el funcionamiento de la estructura orgánica más compleja de la que el hombre tenga noción, lograremos alcanzar nuevos niveles de evolución en todas las áreas esenciales de la humanidad, como la medicina, biología, tecnología, computación, etc. Así entonces, lograr controlar nuestra mente y al mismo tiempo entender e incidir en los formatos de pensamiento de nuestro entorno es y será la habilidad más preciada y valorada en un futuro cercano. Es importante, por ejemplo, saber la diferencia entre una emoción y un sentimiento. Saber cuáles son las partes de nuestro cerebro y sus funciones. Saber por qué y para qué se formaron. Conocer acerca de la historia evolutiva del cerebro, las diferencias entre el cerebro del hombre y la mujer, cuáles son las etapas formativas más incidentes en la vida de una persona, conocer y entender cómo funciona el cerebro de un adolescente, saber sobre las dominancias cerebrales, es decir, por qué reaccionamos como reaccionamos y cómo podemos educar esas reacciones. Y muchos otros principios y conocimientos que uno a uno, grano a grano, construirán un gran líder en ti, hábil para ser significativo en múltiples escenarios y respaldado por una calidad humana fundada sobre conocimientos con bases reales y comprobables. Finalmente, debemos indicar que el alto rendimiento es la evidencia del gobierno de la mente, no de los músculos ni el conocimiento. Y que cada caída, cada triunfo, cada derrota, cada éxito o fracaso en la vida serán los alimentos más nutritivos y preciados que tendremos a nuestra disposición para el crecimiento personal y familiar y a través de nosotros para quienes están en nuestro entorno. Alimenta tu mente y trabaja para minimizar o eliminar las interferencias que limitan tu potencial. Y la cosecha de éxitos será solo cosa de tiempo.